Bienvenidos a otro video de Estadística Inferencial 2. A continuación trataremos problemas de la tarea número 3, unidad 3, que corresponden al capítulo 12, análisis de varianza. En este capítulo vamos a ver dos subtemas, el 12.2, que es ANOVA de un factor, y el 12.3, que es ANOVA de dos factores. A continuación mostramos una breve reseña de lo que es una ANOVA de un factor y cómo se analiza. Cabe mencionar que durante todos los ejercicios identificaremos las letras HO, que significan hipótesis nula, la letra P, que es la probabilidad de un evento poblacional, la mu o la mi, que corresponde a la media de todos los valores de una población, y la F, que es la distribución. Comenzamos con el 12.2, ANOVA de un factor, ejercicios de la página 639 a la 642. En total son 18 ejercicios del libro de Mario Triola. Iniciamos con la pregunta número 1 y nos dicen que son conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. ANOVA. A continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de los hombres egipcios de 3 épocas diferentes, según datos de la Ancient Race of the Thipile de Thompson y Randall McSiver. Suponga que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. Nos ponen dos incisos, de los cuales nos hacen las siguientes preguntas, que es: en este contexto, ¿qué características de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? Como respuesta al inciso A, menciono que los datos están ordenados de acuerdo a las características o el factor de la época. Para el inciso B, la pregunta es: si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las tres épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Como respuesta al inciso B, considero que el término de análisis de la varianza se refiere al método que se utilizan para someter a prueba la igualdad de las tres medias. El método se basa en dos estimaciones diferentes de la varianza poblacional. Las siguientes preguntas van a estar validadas o ayudadas a los datos que nos ponen aquí, los 400 antes de Cristo, 1850 antes de Cristo y 150 después de Cristo. La pregunta número 2, ¿por qué una prueba? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1 si queremos someter a prueba la igualdad de las tres medias. La pregunta es: ¿por qué no utilizamos tres pruebas de hipótesis separadas para la mi1, mi2 igual a mi3 y mi1 igual a mi3? Como respuesta, quizás exista un método para someter a prueba la igualdad de las dos medias, a la vez requiere de tres diferentes pruebas de hipótesis. Si utilizamos un nivel de significancia del 0.05 para cada una de las tres pruebas de hipótesis, el nivel de confianza general podría ser bajo, como de 0.953 o 0.857. La pregunta número 3, interpretación del valor P. Si usamos un nivel de significancia del 0.05 en un análisis de varianza con los datos muestrales del ejercicio 1, obtenemos un valor de P de 0.031. ¿Qué deberíamos de concluir con este dato? Considero que debemos rechazar la hipótesis nula de que las tres épocas tienen la misma anchura media del cráneo. Existe suficiente evidencia para concluir que al menos una de las medias difiere de la otra. La pregunta número 4. ¿Cuál media es diferente? Remítese a los datos muestrales del ejercicio 1 si las tres medias muestrales son de 132.7, 134.4 y 138.1. Nos preguntan: ¿podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente de las medias de los años 400 antes de Cristo y 1850 antes de Cristo? ¿Y por qué? Considero que no es diferente a las medias de los años. Sabemos que las tres medias no son todas iguales, pero desconocemos cuál de las medias es específicamente diferente.
tenemos una nota para solucionar los ejercicios del 5 al 16 y dice que utilicemos el análisis de varianza para la prueba indicada. La pregunta número 5, que es medidas de facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas de El oso y el dragón de Tom Clancy, Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling y La guerra y la paz de León Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Flesch, así como los resultados de la calculadora T8384 Plus del análisis de varianza, los cuales aparecen al margen. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los 3 libros tienen la misma puntuación de facilidad de lectura de Flesch. Para mi respuesta en esta pregunta es: el estadístico de F equivale a 9.4695 y el valor crítico de F es aproximadamente de 3.3158 con la herramienta tecnológica. El valor de P es de 0.0562. El Rachim, que es la hipótesis nula, equivale a la Mi1, Mi2, Mi3. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los 3 libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Flesch. La pregunta número 6, palabras por oración. Se seleccionaron al azar muestras de páginas de 3 libros considerados en el ejercicio 5. Se calculó el número promedio de las palabras por oración de cada página. A continuación se muestran los resultados de Minitab para el análisis de varianza. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los 3 libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Vemos el dato de Minitab o resultado y deducimos que la probabilidad de un evento o la proporción poblacional es de 0.030. Ahí se ve que la P equivale a 0.030 y que es mayor a 0.05. Entonces rechazamos rechazo de la hipótesis nula. Hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis de la afirmación de que los 3 libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Y esa es la imagen de la calculadora Plus 8384 del que nos mencionaba el ejercicio número 5. El ejercicio número 7. Pérdida de peso con diferentes dietas. En un estudio de los programas Atkins, Son, Weight Watcher y Ornish para perder peso de 160 sujetos sugirieron los regímenes de tal manera que cada dieta fue adoptada por 40 sujetos. Se pesó a los individuos antes de iniciar el programa y nuevamente en un año después de seguir la dieta. A continuación se presentan los resultados del ANOVA realizado en Excel según datos de la Comparison of the Atkins, Ornish, Weight Watcher and Some Days for Waiting. Loss and Heart Disease Risk Reduction. De Singer et al. Journal of the American Medical Association, volumen 293, número 1. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la pérdida media de peso es igual a todas las dietas, considerando que las cantidades medias de pérdida de peso después de un año son de 2.1, 3.2, 3.0 y 3.3 libras para las 4 dietas. Nos hacen la siguiente pregunta: ¿parece que estas son eficaces? Pues de acuerdo a la imagen de Excel que nos proporcionan en base a los datos de la ANOVA, deduzco lo siguiente: que el estadístico de prueba corresponde a F 0.3521, el valor crítico de F es de 2.6626, el valor de P es de 0.7877 y decimos que no rechazamos la hipótesis nula de la mi media de 1, la mi media 2, la mi media 3 y la mi media 4. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que la pérdida media de peso es la misma para todas las dietas. Parece que las dietas no son muy eficaces. La siguiente pregunta: pesos de dulces M&A.
Utilice los pesos de los dulces M&A en gramos de 6 categorías diferentes de colores listados en el conjunto de datos 18 del apéndice B. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza del Statix con un nivel de significancia del 0.05. Identifique el estadístico de prueba, el valor crítico y el valor de P que incluyen. Entonces, de acuerdo a la imagen que nos muestran en el estadístico y la base de datos del conjunto de datos del número 18 en base a los dulces M&M clásicos, deduzco lo siguiente: que el estadístico de prueba F es igual a 0.443, el valor crítico de F es 2.311, el valor de P es 0.81734 y no rechazamos la hipótesis nula de mi 1 y mi 2, mi 3, mi 4, mi 5, mi 6, y que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo del estadístico de pruebas de los pesos. La siguiente pregunta, la número 9. Ganancias brutas de películas. Si consideramos las ganancias brutas en millones de dólares de películas con clasificaciones PG, PG-13 y R, obtenemos los siguientes resultados del análisis de varianza del programa SPSS. Los datos muestrales originales se listan en el conjunto de datos 9 del apéndice B. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las películas con clasificación PG, PG-13 y R tienen las mismas ganancias medias. Pues de acuerdo a la imagen, yo deduzco lo siguiente como respuesta: que el estadístico de F es de 5.313, el valor crítico de F es aproximadamente 3.0718, y esto en base a la herramienta tecnológica. El valor de P es de 0.010. Rechazamos la hipótesis nula de mi 1, mi 2, mi 3. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las películas con clasificación PG, PG-13 y R tienen la misma ganancia media. La siguiente pregunta, la número 10, cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se enlistan las cantidades de voltaje medidas de electricidad suministradas directamente a la casa del autor de un generador General Independent del modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad ininterrumpido APC modelo CS350 conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se representan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa GMP. Utilice un número de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. La pregunta es: ¿se puede esperar que los aparatos electrónicos se comporten de una misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad? Pues de acuerdo a la imagen que nos muestran, consideramos que analizando P es de 0.001, el valor de P pues sigue siendo 0.01 menor que 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula y consideramos que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis de la información de que los tres suministros tienen la misma media de voltaje. No, ya que los aparatos no recibirán la misma electricidad de suministro. La pregunta número 11. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choques utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Se utilizan las unidades de medida IC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. La pregunta es: ¿los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros? Nos muestran los datos, valga la redundancia, muestrales, la parte de compactos, medianos y grandes, y nos dan las cantidades.
Este ejercicio lo podemos realizar en la tabla de Minitab, en una de las hojas de Minitab. En base a las imágenes, les voy a comentar que iniciamos en la parte de Stat, nos vamos en la parte de ANOVA, OnWay, de ahí pasamos a seleccionar nuestros datos, nos vamos en la parte de un solo factor, le ponemos el nivel de significancia del 95 para obtener nuestros datos y de ellos dar nuestra respuesta. Considero que la respuesta para la pregunta número 11 es el estadístico de prueba F, es de 0.3974, el valor crítico de F es de 3.3541, el valor de P es de 0.676, y no rechacemos la hipótesis nula de la Mi 1, Mi 2 y Mi 3, y que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos nos sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Entonces, como previamente les pongo las imágenes, antes de realizarlo en la parte de Minitab, aquí les voy a mostrar la parte que ya realicé, las cuales fueron plasmadas en imágenes también para un poquito de mejor comprensión. Bueno, a la hora de ingresar, ¿no? Acomodamos nuestros datos, como los pueden ver aquí, compactos, medianos, con la celda 1, celda 2 y la celda 3. Le damos en la parte, ingresamos en la parte de Stat, ANOVA, esta parte que les comentaba, el de un solo factor, ponemos nuestros datos, los agregamos a este campo. La parte de opciones, pues tenemos ahí el 95% y ingresamos para que nos dé los datos que estoy proporcionando, lo que vale la P, el nivel de F. La parte de la gráfica de distribución de F, aquí nos dice que es 3.354, que es lo que les estoy mostrando aquí. El grado de libertad aparece en esta parte, que es el 2/27. En la parte de DF, si lo pueden ver, está el 2/27. Esos datos los vamos a colocar en la hoja de Minitab en esta parte. ANOVA, nos vamos a interacción de POM, le damos opciones, aquí colocaríamos los datos, que es 229, que es ahí donde obtuvimos esta grafiquita. Nos vamos con la pregunta número 12. Dice lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquíes para pruebas de choques utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. La pregunta es, ¿los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros? Igual, aquí nos muestran nuestros datos, la parte de compactos, medianos, y nos dan las cantidades, la parte de grado de libertad, 227, así como lo podemos mostrar aquí en la imagen. El ejercicio se soluciona igual que el ejercicio anterior. Y a esta pregunta número 12 yo doy la siguiente respuesta, que el estadístico de prueba de F es igual a 1.41 y el valor crítico de F es de 3.3541. El valor de P es de 0.262. No rechace la hipótesis nula de que la Mi 1 es igual a Mi 2 igual a la Mi 3. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de las afirmaciones de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles sean más grandes o que sean más seguros. Entonces, como les comentaba en la realización del ejercicio anterior, ingresamos en la parte de Stat, en la parte de ANOVA, Way,
en un solo factor, colocamos nuestros datos, le damos OK y obtendremos lo que es nuestro análisis de varianza. Cabe mencionar que pues también el ejercicio ya fue realizado en la parte de Minitab, pero de alguna manera quise mostrárselos también en imágenes. Los datos muestrales que nos proporcionan, también nos vamos a ir agregando en nuestra hoja de Minitab de la siguiente forma. La C1 corresponde a compactos, C2 medianos, la parte de C3 agregué la parte de los grandes, y aquí encontramos nuestro valor de P, que es lo que les mencionaba como respuesta del ejercicio, P262, y el valor crítico de F, 3.3541, que es el que nos muestra nuestra tabla de distribución de Plot. Ok, entonces el siguiente ejercicio, el número 13, dice tiempos en triatlón. Jeff Parent es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registró en una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla en un círculo de 3 millas. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. La pregunta es, parece que en algunas de las millas tiene una pendiente de subida. Igual aquí nos proporcionan los datos, nuestros datos muestrales. Igual que es como se realizó el ejercicio anterior, ingresamos en la parte de stat, ANOVA, way, en la de un solo factor, agregamos los datos y a continuación obtendremos nuestros datos de varianza. Y el valor de P corresponde a 0.00 y el valor de F 27.25. Entonces yo a esta pregunta pongo como respuesta lo siguiente, que el estadístico de prueba F es igual a 27.2488, el valor crítico de F es de 3.8853, el valor de P es de 0.00. Rechace la hipótesis nula de la Mi1 igual a la Mi2 y la Mi3. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las 3 millas diferentes tienen el mismo tiempo medio. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo y una explicación razonable es que la tercera vuelta incluye un pendiente. Nada más como comentario en la parte de el HO, la hipótesis nula, la Mi1, la Mi2 y la Mi3, como se ha venido mencionando también en ejercicios anteriores, corresponden a los datos muestrales, que en este caso son 3 y pues prácticamente son lo que representa la Mi1. Igual el ejercicio también ingresamos en la parte de stat, ANOVA o way, seleccionamos los datos y obtendremos los datos de Minitab. Nada más para ingresar y abrir nuestra hoja de Minitab y mostrarle cómo agregué los datos. La parte de milla 1, milla 2 y milla 3, agregué los datos. Ingresamos en la parte de stat, ANOVA. A le pongo un solo factor, agrego mis datos en esta pantallita, le damos OK y pues automáticamente obtendremos lo que es esta gráfica. Igual el nivel de F, también lo ponemos como parte de la interacción para poder obtener los resultados, ¿no? El siguiente ejercicio, el número 14, dice emisiones de automóviles. A continuación se listan las cantidades medias de gas de invernadero emitido por 3 categorías diferentes de automóviles. Según el conjunto de datos 16 del apéndice B, las mediciones se expresan en toneladas por año. El equivalente al dióxido de carbono. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero.
con base en los resultados, la pregunta es, ¿parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisión de gas de invernadero? Igual nos ponen los datos muestrales, cilindros, 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros y nos dan los datos. También el ejercicio se realiza igual que en los anteriores. Y ingresamos en la parte de Stat, ANOVA, Way, seleccionamos nuestros datos y obtendremos el valor de P. En este caso considero como respuesta que el estadístico de prueba es igual a F3232, el valor crítico de F es 3.259, el valor de P es 0. Rechazamos la hipótesis nula de la Mi1, Mi2 y Mi3, que son los tres datos muestrales que nos proporciona. Y consideramos como respuesta que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la información de que las diferentes categorías de los automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Otro punto es, de acuerdo a los datos, los números de cilindros sí afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Este ejercicio también está en Minitab, nada más para dar la forma de cómo acomodar los datos. La parte de los cilindros, de 6 cilindros, previamente pues ya los tengo, de 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros. Agregué los datos, ingresé en la parte de Stat como en los ejercicios anteriores. Subway, agregas tus datos, pones a un solo factor, los datos los agregamos en esta parte y obtendremos nuestra gráfica, que es la siguiente, y que nos muestra que el 95% de los cilindros puede ser el problema. Entonces nos da nuestra parte de P, que es de 0, el valor de P 0.00, el valor de F y nuestra gráfica con el valor de F, que es de 3.59. El valor de F, 3.259. Ok, seguimos con el ejercicio 15. Dice que en los ejercicios 15 y 16 utilicemos los conjuntos de datos del apéndice B. El apéndice B es la imagen que les muestro en el conjunto de datos. Entonces, el problema inicia con nicotina de cigarrillos y nos pide lo siguiente: remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de nicotina en miligramos por cigarrillos de los cigarrillos tamaño grande, de los mentolados de 100 milímetros y de los no mentolados de 100 miligramos. Los cigarrillos tamaño grande son sin filtro, no son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 miligramos tienen filtro y no son ligeros, al igual que los no mentolados. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. La pregunta es, ¿parece que el filtro marca alguna diferencia? Entonces muestro los datos del conjunto B, la parte de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono de los cigarrillos. Se muestran los datos del tamaño grande, mentolados, de los 100 miligramos de largo con filtro y no mentolados. Entonces, para contestar a la pregunta número 15, deduzco lo siguiente: que el estadístico de prueba F es de 18.99.31, el valor crítico de F es aproximadamente de 3.1504. Eso es con la herramienta tecnológica, una hoja de Minitab. El valor de P es de 0.00. Rechacemos la hipótesis nula de la Mi1, Mi2 y Mi3. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos diferentes de cigarrillos tienen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande tienen la media más grande de 1.26 miligramos por cigarrillo, en comparación con los
otras medias de 0.87 miligramos y de 0.92 miligramos por cigarrillo. Parece que los filtros marcan una diferencia, aunque esta conclusión no está justificada por los resultados del análisis de varianza. La siguiente pregunta, número 16. Alquitrán en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos de la 4 del apéndice B y utilice las cantidades de alquitrán en miligramos por cigarrillos de las tres categorías de cigarrillos descritas en el ejercicio 15 y utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. La pregunta es, ¿parece que el filtro marca alguna diferencia? Entonces tomamos en cuenta también la misma tabla del ejercicio pasado y concluimos como respuesta que el estadístico de prueba F de 42.94, el valor crítico de F de 3.124, el valor de P es de 0.00. Rechacemos la hipótesis nula de la Mi1, Mi2, Mi3 y consideramos que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos de categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán. Los tres tipos de cigarrillos tienen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande cuentan con una media más elevada de alquitrán, 21.12 miligramos por comparación en filtro, con las demás medias de 12.92 miligramos y la de 13.20 miligramos por cigarrillo. Parece que los filtros marcan una diferencia. Entonces, de igual manera, ingresamos en la parte de stat, ANOVA, WEIGH, y como lo hemos desarrollado en los ejercicios anteriores, obtendremos nuestro valor de P, que es lo que les mencionaba ahorita como respuesta. Es el número 16. Pues así llené los datos en Minitab para poder llegar a dar esta respuesta. Entonces pongo que los tamaños grandes, sus valores, que son los que nos dan en la tabla, y nos vamos en la parte de stat, ANOVA, WEIGH, un solo nivel factores, agregamos los datos y pues prácticamente nos va a dar la gráfica que está aquí, y luego nuestro valor de F, 3.124, que es lo que nos muestra en esta tabla. Entonces seguimos con la siguiente pregunta, la número 17, uso de la prueba de Tukey. En esta sección se incluyó una pantalla de resultados de la prueba de Benforoni con los datos de la tabla 12-1 presentados en el problema del capítulo. A continuación se muestran los resultados generados por la SPSS de la prueba de Tukey por los mismos datos. Compare los resultados de la prueba de Tukey con la prueba de Benferroni. Entonces estos son los datos de la tabla 12.1, los datos que nos dan. Estas imágenes vienen en el libro mostrándonos con el problema. Para este problema yo pongo como resultado que la prueba de Tukey indica que la media de todos los automóviles compactos difiere significativamente de la media de los automóviles grandes, que se concluye lo mismo que los resultados de la prueba de Benferroni. La siguiente pregunta, la número 18, el uso de prueba de Benferroni. A continuación se presentan los resultados parciales de la prueba de Benferroni con los datos muestrales utilizados en el ejercicio 14. Suponga que se utiliza un nivel de significancia de 0.05. Inciso A, ¿qué nos indica la pantalla de resultados? Para el inciso A yo contesto lo siguiente, que el método de hipótesis nula de todos los medios son iguales. La hipótesis alternativa, al menos una media es diferente nivel de significancia o mayor de 0.5, se asumieron varianzas iguales para el análisis. Para el inciso B, la pregunta es, ¿utiliza el procedimiento de la prueba de Benferroni para determinar la existencia de una diferencia significativa entre las cantidades media
de gas de invernadero emitido por los automóviles de 6 cilindros y la media de los automóviles de 8 cilindros. Identifique el estadístico de prueba del valor P de los valores críticos. ¿Qué indican los resultados? En el ejercicio 14, si recuerdan, vimos la parte de cilindros y la tabla que obtuvimos en su momento. Entonces, para el inciso B yo contesto que existe una diferencia significativa entre la cantidad media de gas de invernadero emitido por los automóviles de 6 cilindros y la media de los automóviles de 8 cilindros, que el valor de P equivale a 0 a los valores críticos. Es una desviación estándar de 0.622956. A continuación iniciaremos a ver ANOVA de dos factores. Generalmente a grandes rasgos es una generalización de dos factores. El procedimiento por lo tanto será encontrar el modelo teniendo en cuenta si los factores son fijos o aleatorios de todos los términos de interacción. Y número 2 es subdividir la suma de los cuadrados totales en tantos términos ortogonales como tenga el modelo y estudiar los valores esperados de los cuadros medios para encontrar los estadísticos que permitan realizar los contrastes de hipótesis. Iniciamos con el subtema 12.3, que es ANOVA de dos factores. Son ejercicios localizados en la página 649 a la 652. Son en total 18. Iniciamos con conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. La número 1 es ANOVA de dos factores. Un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pesa, como en el conjunto datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla, de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué características de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es una ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspectos de los datos indican dos factores? Y nos ponen la tablita con unos semidatos, menos de 30, de 30 a 40, más de 40 entre hombres y mujeres. Entonces, para esta pregunta yo sugiero que los datos se clasificaron utilizando las dos variables diferentes del género y del grupo de edad. La pregunta número 2, ANOVA de dos factores. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, ¿qué podríamos determinar al utilizar el método de análisis de varianza de dos factores? Como respuesta considero que podemos encontrar un modelo teniendo en cuenta los factores y todos los términos de interacción. La pregunta número 3, diseños balanceados. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, el resultado es un diseño balanceado, ¿y por qué? Como respuesta considero que como cada celda contiene el mismo número de valores muestrales, que son 5, se trata de un diseño balanceado. La siguiente pregunta, interacción. A continuación aparece una gráfica de interacción generada con Minitab que representa los pesos de álamos álamos cultivados en terrenos diferentes, terreno 1 y terreno 2 con diferentes tratamientos, ninguno fertilizante y riego. La pregunta es, ¿qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los dos factores? Pues de acuerdo a la imagen que nos muestran de Minitab, vemos que las dos puntas imaginariamente en un plano cartesiano pues tienen un desnivel, y por lo tanto yo considero que existe un efecto de interacción porque las dos líneas no cuentan con el mismo patrón sobre las diferentes categorías del eje horizontal. Nos mencionan o nos dan una nota que dice que la interpretación de la pantalla de resultados de una computadora en los ejercicios 5 a 7 utiliza la pantalla de Minitab, que es el resultado de las estaturas de 32 hombres y 32 mujeres elegidas al azar, incluidas en un conjunto de datos 1 del apéndice B. La variable del género que aparece en el renglón tiene dos valores, hombre-mujer, y la variable de la edad que aparece en la columna consiste en dos grupos de edades,
menos de 30 y más de 30 años. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis. Entonces nos muestran los datos ya de la página de Minitab que utilizaremos en los ejercicios 5 a 7. Entonces el ejercicio 5, que es efecto de interacción. Someta a prueba la hipótesis nula de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. ¿Qué concluye? Para esto yo considero que el estadístico de prueba F es de 0.24 y el valor de P es 0.626 y no rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. Parece que no hay un efecto de interacción entre el género y el grupo de edad. La pregunta número 6. Efecto del género. Suponga que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el género tiene un efecto sobre la estatura? Pues de acuerdo a lo que nos muestra la tabla de valores, deducimos que no existe evidencia suficiente para sustentar que el género tenga un efecto sobre la estatura de las personas. La pregunta número 7. Efecto del grupo de edad. Suponga que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el grupo de edad tiene un efecto sobre la estatura? Para esta pregunta considero que el estadístico de prueba F es de 2.95, el valor de P es de 0.091 y que no rechacemos la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de grupo de edad. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el grupo de edad menos de 30 años o más de 30 años tenga un efecto sobre la estatura. Nos dan unas instrucciones y nos piden que la interpretación de una pantalla de resultados de computador en los ejercicios 8 a 10 utilice la pantalla de Minitab, que es el resultado de las siguientes mediciones de lesiones en la cabeza de maniquíes utilizados en pruebas de choques de automóviles. Las mediciones están en unidades HIC, criterio para determinar una lesión en la cabeza, por las siglas de Head Injury Condition, y corresponden a los mismos automóviles utilizados para la tabla 12.3. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación enunciada. Entonces tenemos los datos que nos ponen de Minitab, la tabla 12.3 de mediciones y desaceleraciones, el tamaño de automóvil, compacto, mediano y grande. Entonces, para la pregunta número 8, que es efecto de interacción, somete a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero y nacional y el tamaño de automóvil compacto, mediano, grande, que concluye: no hay suficiente evidencia y es posible rechazar la hipótesis nula, ya que no existe efecto de interacción entre las variables, que cada una es independiente. La pregunta número 8, efecto del tipo. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero o nacional y el tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Como respuesta considero que el estadístico de prueba de F2.25, valor P 0.159, no rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Los datos salieron de las instrucciones que nos dieron al principio, la parte de F y la parte de P. La pregunta número 10, efecto del tamaño. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero nacional y el tamaño de automóvil compacto, mediano y grande. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño de automóvil compacto, mediano o grande tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Pues consideramos que el estadístico de pruebas de F es de 0.044, el valor de P es de 0.655 mayor que 0.55.
Entonces concluimos que no rechazamos la hipótesis 9 de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil y que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el automóvil sea extranjero o nacional, que tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Los datos de Militar. Tenemos otras instrucciones y dice que en la interpretación de una pantalla de resultados de computadora en los ejercicios 11 a 13 utilizamos la pantalla de StatDix que resulta de las medidas de autoestima incluidas en las siguientes tablas. Los datos fueron tomados por Richard Lowry y se basan en el proyecto de un estudiante de Vassar College supervisado por Hannah Morrow. El objetivo del proyecto era el de estudiar la relación entre los niveles de autoestima de los sujetos y su percepción de la autoestima de otras personas que se describían en un material escrito. Los niveles de autoestima se midieron utilizando el inventario de autoestima de Copperschmidt y la prueba funciona bien, aun cuando los datos tienen un nivel de medición ordinal. Utilicé un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación enunciada. Entonces vemos los datos, la autoestima de las personas baja, alta, nos dan los datos muestrales y nos ponen al final unos datos del StatDix, creo que son resultados de la parte de una hoja de Minitab, los cuales utilizaremos para los siguientes ejercicios 11 a 13. Entonces la pregunta 11, que es efecto de interacción, somete a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de la autoestima no se ven afectados por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de otra persona, que concluye. Entonces, de acuerdo a los datos que nos proporcionaron, considero que el estadístico de prueba F es de 3.73, que el valor de P es igual a 0.0291 y rechazamos la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción y que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las mediciones de la autoestima no se ven afectados por una interacción entre la autoestima del sujeto y de la otra persona, que al parecer hay un efecto de interacción entre la autoestima del sujeto y la percepción de la autoestima de la otra persona. La pregunta 12 es efecto de la otra persona. Suponga que las mediciones de la autoestima no se ven afectados por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la categoría de la otra persona, baja alta, tiene un efecto sobre las medidas de la autoestima? Concluyo que el estadístico de prueba F es de 4.5, el valor de P es de 0.0291 y rechacé la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que la categoría de otra persona baja alta tiene un efecto sobre las medidas de la autoestima. La pregunta número 13, el efecto del sujeto. Suponga que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. La pregunta es, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto baja, media, alta tiene un efecto sobre las mediciones de la autoestima? Pues yo considero que el estadístico de prueba menciona que es 1.5824, que el valor de P es de 0.2132, y consideramos que no rechazamos la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de la autoestima del sujeto. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto baja, media, alta tenga un efecto sobre las mediciones de la autoestima. Dice que en los ejercicios 14 y 15 utiliza un programa de cómputo o una calculadora T8384 Plus para obtener los resultados del análisis de varianza de dos factores. La pregunta 14 dice el niveles de colesterol. La siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por el género? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad? Son las interrogantes que nos pone el problema. Y nos dan los datos muestrales. Cabe mencionar que para este ejercicio tengo los resultados que se muestran en los cuadros azules. Lo realizamos en la tabla de Minitab, en una hoja de Minitab, y ingresamos en la parte de Stat, ANOVA,
este modelo general lineal, el Fit General Linear Model, y obtuvimos ya nuestro valor de P. Y después ingresamos en la parte de ANOVA y en la parte de Weight para conseguir los demás datos. Entonces, ahorita les voy a dar la información del resultado, que en la parte de interacción consideramos que el estadístico de prueba F es de 2.58, el valor de P es 0.97 y que es igual a 0.5, que es el valor de significancia, por lo que no rechazamos la hipótesis nula de ninguna interacción entre los dos factores. No parece que se vean afectados los niveles de colesterol por la interacción entre el género y la edad. El género renglón, el estadístico de prueba F es 1.49, el valor de P es de 0.233, es menor al valor de significancia, mayor al valor de significancia, perdón, de 0.05, por lo que no rechazamos la hipótesis nula de que se ven afectados los niveles de colesterol por el género. En la columna de edad, el estadístico de prueba es de F 0.52, el valor de P es mayor a 0.05, por lo que no rechazamos la hipótesis nula de que se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Entonces, pasamos a mostrarles la parte de una hoja de Minitab. Este es el número 14, niveles de colesterol. Entonces vamos a identificar cómo se agruparon los datos, de qué manera los pusimos en la hoja de Minitab para que los puedan mantener. Entonces consideramos que el nivel de colesterol, agregamos los datos de mujeres, los de menos de 30 a 50 o más. Entonces regresamos al ejercicio. La parte de hombres, si lo logran ver, inicia con 265 a 957. 265 a 957. Luego seguí con la parte del 702 a la parte de 120. 702, 120. Y así sucesivamente de 75 a 31, que es el que queda en esta parte. Y luego ingresé los datos de mujeres, igual. De 325 a 223, 146 a 94, 254 a 309, y así los cargué en esta parte con el título de niveles de colesterol. En la parte de mujer hombre o hombre mujer, lo seleccioné de la siguiente manera. Los datos del 265 al 957 los coloqué como la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Entonces la parte 1, como les mencionaba, hasta 31, parte 1, la parte 2, que es la de 325, hasta 309, la parte 2. Entonces la parte 1, que son menos de 30, que es lo que le coloqué en la parte de título, menos de 30, están del 265 al 957 como parte 1, aquí, y luego la parte 2, que es de 702 a 207 a la de 120, la parte 3 del 75 a 31, y así sucesivamente le fui dando los números para tener nuestros resultados de P, nuestros valores de P, que son estos, los que se muestran aquí, y son de los que tomamos la parte para poder dar la respuesta, ¿no? Ok. Entonces iniciamos con el siguiente problema. El número 15, experimentos de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgados por expertos de acuerdo con datos de Minitab. Los diferentes panecillos se hornean con un o sin un ingrediente adicional y se utilizaron diferentes cantidades de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por una interacción entre el uso de los ingredientes adicional y de la cantidad de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingredientes adicionales. Las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche.
Entonces igual, de la misma manera como agrupé los datos en el ejercicio pasado, los realicé con los datos muestrales que nos proporciona el ejercicio, el de 0, 10, 20 y 30%, y sin ingredientes adicional o con ingrediente adicional. Y también les muestro la imagen de cómo ingresé. Está ANOVA, el línea general de modelo. En esta parte de aquí selecciono nuestros datos y a continuación tendríamos nuestro valor de P y el valor de F. Entonces a esta pregunta yo proporciono la siguiente respuesta. Para la interacción, el estadístico de prueba F es de 41.38, el valor de P es de 0.00, de manera que hay un efecto de interacción significativo. Parece que la calificación se ve afectada por una interacción entre el uso de ingredientes adicional y la cantidad de suero de leche. El ejercicio 15, nada más para cerciorarnos de cómo acomode los datos en lo que entra Minitab. Y vemos aquí nuestra grafiquita, ¿no? Entonces igual, de la misma manera, coloqué todos los datos en y le di el nombre de experimento de panecillos. Igual, enumerar 1, 2, 3, 4 los datos, 1, 2, 3, 4, y lo mismo apliqué en el siguiente parámetro de 0, 10, 20, 30, y por consecuencia obtuvimos nuestros valores de P para los datos que requerimos para poder sustentar nuestra respuesta, ¿no? Ok, entonces así fue como lo organizamos. Nos vamos con la siguiente pregunta, la número 16. Nos hacen una observación por celda. Los ejercicios 16 y 17 remítase los datos indicados y utilice un nivel de significancia de 0.05 para la prueba de hipótesis. La pregunta 16 habla del nivel de colesterol. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 14 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Ojo, únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay efectos sobre los niveles de colesterol provocado por una interacción entre el grupo de edad y el género. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género? ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el grupo de edad? Entonces, identificamos nuestros datos muestrales, la parte de hombre, mujer, los de 30, de 30 a 50 y de 50. Y igual, para dar solución, acomodamos los datos en la hoja de Minitab, ingresamos en la parte de ANOVA, modelo general, ponemos nuestros datos. A continuación nos mostrará nuestra grafiquita también. Obtendremos nuestro valor de P y por consecuencia mencionó que la parte de género como respuesta, el estadístico de prueba F es de 0.22. 0.22, el valor de P es de 0.688, la hipótesis nula que es de 0.5, que es mayor, por lo que no rechazamos la hipótesis nula de que se vean afectados los niveles de colesterol por el género. En la parte de la edad de estadística de prueba, consideramos que F es de 0.43, el valor de P es de 6.98, que es mayor a la hipótesis nula, que equivale al nivel de significancia del 0.05, por lo que no rechazamos la hipótesis nula de que se vean afectados los niveles de colesterol por la edad. Entonces igual, de la misma manera, les voy a mostrar cómo lo realicé en la parte de nuestra hoja de Minitab. Fui acomodando los datos de acuerdo a cómo no me lo indicó el problema. Y aquí está nuestra gráfica, ¿no? Entonces mencionó que tomáramos los datos, que utilicemos únicamente el dato de la celda, del primer dato de la celda. Ok, fueron esos que tomé y los fui agregando para obtener ya nuestros datos, ¿no? Tanto de P, los datos que nos proporcionan, la parte de la edad, los niveles que nos da, una ANOVA, el nivel general, das aquí, agregamos nuestros datos, consideramos que el nivel de colesterol es como que nuestra parte primordial, y de ahí agregamos nuestros factores, que fue la parte de género, edad, ¿no?
Y aquí ingresamos en esta parte para obtener nuestra grafiquita. La parte de esta ANOVA y nos vamos a Interaction Plot. Agregamos nuestros datos. Damos OK y ahí está nuestra gráfica. Iniciamos con la pregunta 17, que es lista de experimentos de panecillos. Remétase a los datos muestrales del ejercicio 15 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay efecto sobre la calificación de una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingredientes adicionales? ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche? Para esta pregunta yo dejo esta respuesta, que es el factor del renglón. El estadístico de prueba F es igual a 0.10 y el valor de P de 0.771, de manera que no rechace la hipótesis nula de que la ausencia de un efecto del factor de un renglón del ingrediente adicional y que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso de los ingredientes adicionales, que el factor de columna, el estadístico de prueba, es F igual a 1.23 y el valor de P es de 0.434, de manera que no rechacemos la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del factor de columna de que las cantidades de suero de leche no afectan, y no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Igual, de la misma manera, nos muestran nuestros datos muestrales: suero de leche, sin ingredientes y con ingredientes. Los datos que se acomodarán en la hoja de Minitab. Ingresamos en la parte de ANOVA. De hecho es prácticamente como se han realizado los ejercicios anteriores. Obtenemos nuestra P, de la cual nos basamos para proporcionar nuestra respuesta. Entonces es la 17. Empezamos. Yo creo que lo más complicadillo, se podría decir, es la organización de los datos en la hoja de Minitab, pero aquí los vamos realizando, ¿no? Se los voy mostrando en la parte de calificación. Es 4.4, 4.5 y así sucesivamente. Los ingredientes 1, 2, que son estos, sin y con, y la parte de suero, que son los parámetros 1, 2, 3, 4. Así los fui organizando para poder tener nuestro resultado. Igual, ¿no? Como les mencionaba la imagen, ingresamos en la parte de Stat, ANOVA, la línea general de un solo modelo, y ponemos nuestra parte de calificación, los factores que son ingredientes y suero. Le daremos OK para obtener los resultados de P, que son los que se mostrarán. Para obtener nuestro gráfico, pues ingresamos en la parte de Stat, ANOVA, 3 Plot, seleccionamos los datos, le damos OK y obtendremos nuestra gráfica. La siguiente pregunta, la número 18, transformación de datos. En el ejemplo 1 se ilustra el uso de una ANOVA de dos factores para analizar los datos muestrales de la tabla 12.3, que es la que se muestra a continuación. La pregunta es de qué manera se ven afectados los resultados en cada uno de los siguientes casos. Entonces nos ponen 3 incisos. En el inciso A nos preguntan si se añade la misma constante en cada valor muestral, a lo que yo contesto que los siguientes términos no se pueden estimar y se eliminaron: compacto, mediano y grande, en base a lo que es la tabla, ¿no? El inciso B, para cada valor muestral se multiplica por la misma constante distinta de 0, y yo considero que los valores quizás se puedan aplicar en una conversión, pero arrojan estos factores: menos 1, 0, más 1. Se transpone el formato en lo de la tabla, de manera que se intercambien los factores del renglón y la columna, y pues yo considero que los valores del nivel de tipo de factor extranjero nacional son fijos entre 3, 1, 2 y 3. El inciso D, se cambia el primer valor muestral
de la primera celda de manera que se convierte en un valor atípico, pues se observa una barra numérica distante de los restos de los datos y por esa razón mencionan que es atípica. Esto es de acuerdo a lo que yo considero como respuesta. Ingresamos a una parte de herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. Son unos ejemplos de los cuales van basados a los ejercicios que vimos anteriormente. Vamos con el primero, que es una empresa situada en Tijuana, cuenta con 5 centros de distribución, de los cuales se desea identificar cuáles medios de los centros de envío son diferentes. Los datos están mostrados en la siguiente tabla con un nivel de significancia del 0.5. Realicemos un factor en base a una prueba de comparación múltiple para ver cuáles de los centros de envío son diferentes para este ANOVA de un factor. Entonces también agrego mis datos, los días de llegada, los lugares, el tipo de lugar, la distribución, los pedidos que tienen. Lo soluciono de la siguiente manera: ingreso en la parte de Stat, ANOVA, cargo los datos en una hoja de Minitab y para esto obtengo mi hipótesis nula de todos los medios que son iguales y las alternativas al menos de una media es diferente de nivel de significancia de 0.05 y si asumieron varianzas iguales para el análisis. Información del factor, pues considero que el factor F de los centros de distribución considera a la parte de los días. Entonces prácticamente puedo deducir como respuesta que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes entregas son distintas y al parecer se considera mejor interacción en las entregas locales que en las foráneas. También lo apliqué en la parte de Minitab. Nada más les voy a mostrar cómo agregué mis datos. En base a lo que planteé como ejercicio, ¿no? Entonces pongo mis datos de acuerdo a cómo los muestran los ejercicios de ANOVA, de los cuales identifiqué mis P's, mis valores de P, la diferencia entre los envíos. Realicé también mi gráfica de distribución, una pequeña gráfica de interacción de los datos que se vienen mostrando de acuerdo a lo que me solicitó el ejercicio. Entonces eso es lo que deduzco, ¿no? Entonces ingresamos con el siguiente ejercicio. Dice que se realiza la comparación de 3 artículos muy solicitados a el área de almacén. Para el empaque de productos de 100 casos solicitados, dichos artículos se analizaron cuál de los inventarios se mueven más cada día de la semana. Se sospecha que en base a los movimientos de dichos materiales existe un efecto importante al solicitar más material al proveedor para reabastecer el almacén. Los datos obtenidos fueron los siguientes: el nivel de significancia que nos dan de 0.5. La pregunta es: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de surtido no afectan? Para eso también mi ejercicio lo realicé en una parte de Minitab. Agrego mis datos muestrales, la parte de materiales, los días de la semana, los números de surtidos realizados en base a requerimientos que realicen en la parte de almacén. E igual también ingresé en la parte de Stat, ANOVA, modelo general lineal, obtuve mis datos, los cuales fui agregando y también tengo una gráfica de interacción. Entonces para esto me proporciona Minitab el valor de P, que es de 1.001 y el valor de F, que es 0. Entonces para este problema yo realizo la siguiente respuesta: que para la interacción el estadístico de prueba de F es 0 y el valor de P es 1, de manera que hay un efecto de interacción significativo. Parece que el surtido de los 3 números se ven afectados por una interacción de días de surtido. No rechazamos la hipótesis de que podemos quedar limitados de materiales. Entonces, a continuación muestro la parte de la hoja de Minitab donde cargué mis datos.
para poder proporcionar el resultado que di, ¿no? Entonces también les muestro la forma en cómo los acomodé de acuerdo a la parte de artículos, la de día, los resultados que se obtuvieron, igual como se los puse en la imagen. Las partes donde ingresamos, donde plasmamos los datos, la parte que entramos para poder tener nuestros valores de P, los valores de F y así sucesivamente, ¿no? Esa parte fue para la segunda pregunta. Iniciamos con la siguiente. Identificaremos si los valores de una variable, en este caso una taza de café, dependen de dos factores, como lo son. Algunas personas mencionan que hace daño y que otras es bueno para la salud. Analicemos si existe una interacción entre ellas. El nivel de significancia es de 0.05. Entonces también agrego mi tablita y pongo la parte de tazas de café y la del comentario de personas de cuántas personas dicen que hace daño y cuántas no. Entonces también lo agrego en mi parte de minita y considero mi valor de P, mi valor de F, y para esto comento que de acuerdo al método, la hipótesis nula de todos los medios son iguales. La hipótesis de alternativa va al menos de una media y que es diferente, que el nivel de significancia es de 0.05 y que se asumieron varianzas iguales para el análisis de información de factores de valores de nivel de factor 2 de café por personas, que prácticamente se puede decir que las personas que mencionan que es bueno para la salud puede que tengan razón. Entonces también les muestro donde agregué mis datos, la parte de minita. Ok, pues bueno, de acuerdo a mis gráficas, vemos que la parte del 95% corresponde al comentario de las personas de que es bueno para la salud, ¿no? Y así agrego mis datos en la parte de tiempo. Pongo los datos de 35, 40, 60 y 50. En la parte de café, voy agregando los números que son si corresponden a la parte 1, 2. Y igual, es el mismo caso para la parte de personas. Y así como se los mostré en la imagen, pues ingresamos en la parte de mitad para poner nuestros datos y poner nuestros factores, ¿no? Y dar ahí como resultado lo que estuvimos identificando. Por mi parte ha sido todo. Los ejercicios fueron extraídos del libro de estadística de Mario Triola. Gracias por su vista.